buenas noches, saludos. La Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia y encendió el debate entre rechiflas y aplausos por la medida. Con un referendo, el Congreso busca dirimir el problema. La decisión de la Corte es un portazo a las clínicas clandestinas del país y un espaldarazo a las mujeres más vulnerables y de escasos recursos, dicen obstetras expertos. Colombia abandera el listado en Sudamérica de naciones que autorizan el aborto hasta las 24 semanas de gestación. El embarazo infantil creció en el 2021. El DANE revela las cifras de las nuevas madres que no superan los 14 años de edad. El Chocó pasa de malas a peor. Un colegio frenado por falta de infraestructura y los hospitales con médicos y enfermeras en paro por falta de pago y garantías laborales. Tras décadas de oscuridad, la luz se acerca a El Pato Valsillas, en Caquetá. La despenalización del aborto marca un hito en la historia legislativa de Colombia. Desde el Congreso se propone que sea un referendo el que decida entre los defensores y detractores de la interrupción voluntaria del embarazo. Para muchos colombianos la vida es sagrada y hay que protegerla. Por eso el fallo en el que se da vía libre al aborto hasta los 6 meses generó el repudio de un sector de la sociedad. La Iglesia en un comunicado aseguró que respeta el orden jurídico, pero resaltó que esto es una afrenta a la dignidad humana. Por lo mismo, tutelar el supuesto derecho a suprimir una vida humana inocente pone en riesgo el fundamento mismo de nuestro orden social y del Estado de Derecho. El aborto directo es un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida. Por eso el presidente del Congreso anunció que se tiene que presentar un referendo, que sean los colombianos en su mayoría los que decidan y sea la voluntad del pueblo la que se exprese en las urnas. No podemos aceptar esta decisión de la Corte Constitucional y se hace imperante que el Congreso se pronuncie al respecto. Pero adicional a eso, deberíamos llevar esta decisión a un referendo con los colombianos para que sean los ciudadanos quienes decidan sobre este tema en particular. Esto no es Colombia, esto no son nuestros principios. Creo que debemos revisar este tema de fondo. Yo como legisladora pues me di cuenta que no había como una protección jurídica al nascituro y por eso estoy convencida que este es el camino, de ahí que no hay de otra, salir a las calles, pedir la firma de aquellos que se identifican y que quieren proteger la vida desde el vientre. ¿Qué se tiene que hacer para llevar a cabo un referendo? Una vez inscrito, el comité promotor contará con 6 meses para recolectar 1.9 millones de firmas, equivalentes al 5% del censo electoral. Para los legisladores, el esfuerzo hay que hacerlo por los niños de este país. La pregunta es, ¿y el derecho del papá? ¿Qué derecho tiene el padre a la hora de darle vida a su hijo? Con esta decisión se afectan los derechos del bebé y de ese vocero que es su padre. Por eso acompañamos y vamos con toda con un referendo para que sea Colombia quien decida el tema del aborto. No podemos asesinar más vidas indefensas. Desde ya se alista la logística y cuanto antes frenar los abortos a que hubiera lugar. Lamento profundamente esa decisión de la Corte cuando debía haber sido el pueblo colombiano y el Congreso de la República el que tuviera que pronunciarse sobre el tema. En caso de que se reúnan las firmas válidas y la registraduría así las avale, esta convocatoria a referendo deberá ser aprobada por el Congreso de la República. Una tarea que le correspondería entonces a los congresistas elegidos que se posesionarán el próximo 20 de julio. Médicos obstetras sostienen que la decisión de la Corte Constitucional protege a muchas mujeres de los riesgos que suponen los abortos en clínicas de garaje. A las calles, vamos a tener que llevar a la comisión de acusaciones, a los magistrados que atentan contra la vida de esta manera. No vamos a quedar callados, ni más faltaba. Defenderemos la vida por siempre. De esta manera, senadores de la Comisión Provida y de otros partidos invitaron a la ciudadanía a manifestarse. Consideran que la Corte Constitucional se extralimitó. La Corte no tiene esta competencia, los derechos fundamentales solo los puede reglamentar el Congreso de la República y además es contra su propia función. La Corte debe proteger la Constitución. De otra parte, algunos congresistas señalan que el fallo de la Corte protege los derechos de las mujeres. Garantiza los derechos reproductivos de las mujeres, el derecho a decidir hasta la semana 24. Esto va a salvar la vida de mujeres pobres, que son las que se han sometido al aborto clandestino e inseguro. Médicos especialistas en temas reproductivos consideran que la decisión de la Corte Constitucional protege la salud de las mujeres ante abortos clandestinos.
embarazos. Las barreras impuestas por diferentes actores del sistema de salud, de justicia y entes administrativos obligan a las mujeres a buscar abortos clandestinos. Puedo dar, la certidumbre de que la probabilidad de complicaciones por la interrupción voluntaria del embarazo a edad gestacional avanzada es muy inferior a lo que ocurre en tener un embarazo y parto normal. De esta forma, Colombia se convierte en el 7º país de Latinoamérica en despenalizar el aborto. Conozcamos a continuación cómo está el panorama en América Latina en cuanto a la legislación del aborto. Algunos lo permiten con causales como en el caso de Colombia y en otros continúa prohibido. La decisión de la Corte Constitucional esta semana frente a la despenalización del aborto convierte a Colombia en el primer país en Sudamérica que autoriza el proceso hasta las 24 semanas de gestación. Veamos cómo está el panorama en América Latina. Son 7 los países que tienen una legislación en tiempo definido para la interrupción del embarazo. Puerto Rico encabeza la lista porque en este país no existe una limitación en el tiempo para el aborto, seguido de Colombia con 24 semanas, Argentina con 14, Cuba, México, Uruguay y la Guayana Francesa con 12 semanas. Ahora, estos son los países en los que es permitido la interrupción del embarazo bajo algunas causales como cuando está en peligro la vida de la mujer. Chile, Ecuador, Brasil, Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica. Y en donde se prohíbe rotundamente el aborto están El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. De esta forma, Colombia se convierte en el 2º país de América Latina que permite el aborto con mayor número de semanas de gestación. Por su parte, el DANE reveló que las cifras de embarazos en menores entre 10 y 14 años aumentó un 19% en 2021. Expertos hablan de las causas y las prevenciones. El año pasado se presentaron 886 casos de niñas embarazadas entre los 10 y los 14 años de edad, representando un aumento del 19,4% frente a los casos del 2020. Expertos señalan que dentro de las causas está la falta de educación sexual y las cuarentenas por el COVID-19. Es como una alarma que nos da de que hay abuso sexual. Y eso lo que implica es que en este tiempo de cuarentenas tan largas, infortunadamente los niños y las niñas estuvieron en presencia de los perpetradores. También señalan los riesgos que esto puede representar para la salud de las menores, que en algunos casos acuden al aborto, poniendo en peligro sus vidas. Un embarazo en esa edad puede constituir 4 veces más riesgo de muerte que con el caso de una mujer adulta que experimenta un embarazo. Adicionalmente, los embarazos en esta edad pueden implicar cambiar totalmente el proyecto de vida de una niña y además empujarla a salir de la escuela. Ante este panorama, senadores consideran que el gobierno debe fortalecer los programas de educación sexual en menores y aumentar las campañas de prevención. Se hace necesario fortalecer la política pública para la educación sexual. Igualmente el diálogo entre padres e hijos y desde el Congreso de la República endurecer las penas para esos delincuentes que cometen violencia sexual contra las niñas y adolescentes. La Fiscalía sea más efectiva en sus investigaciones para que sea más persuasivo en cuanto tiene que ver con estos tipos de delitos. Y 2, la promoción y difusión sea más amplia. Y 3, la educación sexual del menor de 14 años sea más efectiva. Según el DANE, los embarazos de niñas entre los 14 y 19 años también presentaron un aumento el año pasado, llegando a 91.215 casos. En el Chocó, los estudiantes de un colegio no han podido iniciar clases porque no cuentan con la infraestructura adecuada y los hospitales están a media marcha porque los médicos y enfermeras entraron a paro. ¿Quién es el médico que viene con la muchacha? En cuidados intensivos está la salud en la capital del Chocó. El Hospital de Segundo Nivel San Francisco de Asís hace más de 25 días que el personal médico entró en paro. Reclaman el pago de 6 meses de salarios y la compra de insumos para la atención oportuna. A todos nos da igual, a los contratados también y a los de OPS. A todos nos adeudan, muchachos. Por otro lado, el Hospital Local de Quibdó, Ismael Roldán Valencia, entró en paro el pasado viernes. A los trabajadores se les adeuda más de 8 meses de salario. Además, aseguran que la infraestructura es precaria. Este centro tiene un pasivo de 13.000 millones de pesos. ¿Hasta cuándo
Nosotros no estamos peleando contra la administración, sino que estamos exigiendo nuestros derechos. Los recaudos que recibimos de nuestra facturación y de nuestra nueva contratación nos da para abonarles un mes, pero no nos da para ir pagando deudas anteriores. Personal médico y administrativo del hospital se mantiene en las calles a la espera de una respuesta del gobierno nacional para ayudar a salvar el centro asistencial, porque la administración local, dicen, no tiene los recursos. Los dos hospitales que deben estar funcionando para la comunidad, hoy al personal de la salud no le pagan sus salarios, no le pagan sus prestaciones y tampoco llegan insumos médicos para atender a la comunidad. La educación también presenta problemas en Quibdó. Hay 5 instituciones educativas que hoy no tienen los salones suficientes para atender a 18.000 estudiantes. Las obras de las nuevas aulas no avanzan. Un ejemplo de ello es la Normal Superior de Quibdó, que cuenta con más de 2.500 alumnos. Algunos de ellos están recibiendo clases en aulas temporales que fueron adecuadas en la cancha deportiva que era para su recreación. Los estudiantes no tienen pues la forma, la comodidad como estar bien cómodos, entonces eso le preocupa a uno como padre de familia. Para evitar el hacinamiento, los profesores trabajan en doble jornada, pero aseguran no hay suficientes educadores ni pupitres para los estudiantes. Afortunadamente, la Secretaría de Educación, la alcaldía nos había dado 200 pupitres para la secundaria, entonces esos 200 pupitres los estamos utilizando en las 8 aulas temporales, pero entonces nos ha generado ahora un problema con la secundaria que estamos cortos de mobiliario. Sus colegios hoy están en un completo abandono y más de 2.000 niños no pueden asistir al colegio porque todavía siguen arreglando las aulas. Exijo que el presidente Iván Duque y el Estado colombiano le den garantías de vida y de bienestar al pueblo del Pacífico colombiano. Profesores, estudiantes y padres de familia le piden al gobierno cumplir con las obras prometidas. El responsable de esta construcción es el Fondo de Infraestructura de Educación FIE del Ministerio de Educación. Esta semana fue reglamentado el uso medicinal e industrial del cannabis, con lo que se les abrirán las puertas a productores, emprendedores y campesinos para su desarrollo, aunque ellos piden que les faciliten el proceso de comercialización. El negocio del cannabis medicinal es una puerta que formalmente se abre con oportunidades de trabajo para los colombianos. Colombia necesita crear riqueza, generar riqueza, y una posibilidad gigantesca está en la industria del cannabis alimentario, medicinal. Es importante destacar que la resolución expedida por el gobierno no avala el componente psicoactivo. Esta normatividad define todos los procedimientos para el uso industrial del cannabis en sectores como alimentos, bebidas y textiles. Las mujeres cabeza de familia, que en Colombia son más de 12.100.000, van a tener una gran oportunidad de poder trabajar en esta industria, que es la que más lo emplea el sector textil. El gobierno brindará beneficios financieros a emprendedores, productores y campesinos que comercialicen sus productos a nivel nacional y extranjero. Junto con la ley del cáñamo, que viene pronto, de la cual soy autor, el país dejará listo el engranaje institucional para que el uso del grano y la fibra de la planta de cannabis, que es el cáñamo, se convierta en un nuevo motor productivo para Colombia. Sin embargo, también hay preocupación porque pequeños productores y campesinos puedan acceder a los permisos de comercialización de sus productos a base del cannabis medicinal. Vigilaremos el comportamiento del INVIMA en la expedición de licencias para fabricar derivados de cannabis, que traiga bienestar al campesinado, a los pequeños productores, a sus asociaciones, y que no se concentre solo para las grandes multinacionales. Con la reglamentación del uso industrial del cannabis medicinal también se busca apoyar el proceso de restitución de tierras, jalonar la economía y de alguna forma combatir el narcotráfico. Por décadas, los habitantes de la Reserva Campesina El Pato Valsillas en Caquetá han vivido a oscuras, pero ahora más de 600 familias se beneficiarán del proyecto de interconexión eléctrica. Hoy en pleno siglo XXI aún hay zonas del país en donde no se cuenta con energía eléctrica. Ejemplo de ello se encuentra en El Pato, en Caquetá. Allí parece que se hubiese detenido el tiempo, pues sus habitantes viven situaciones de décadas atrás. Siempre ha estado a oscuras, los niños sin comunicación, la gente sin saber de sus familiares. Gracias a la gestión de algunos senadores y al proceso de paz, esta situación cambiará. La comunidad podrá por fin ver la luz y gozar de los beneficios de la energía. 620 usuarios van a ver el beneficio de interconexión eléctrica.
este año muy seguramente tendrán energía. Este proyecto de interconexión eléctrica cambiará la vida de sus habitantes y traerá desarrollo a la región. Podemos licuar el jugo, ya no nos falta la carne, porque la carne en este momento, como usted sabe, estamos en verano, la compramos el domingo y el lunes por la tarde ya está fuerte porque pues no tenemos nevera. Va a haber más desarrollo, vamos a tener la posibilidad de que en nuestros hogares contemos con la energía 24 horas. La obra ya tiene un avance del 60% y se espera que a la par del proyecto lleguen también más inversiones en comunicaciones y mejoramiento de vías. Esto es un paso apenas, porque una situación histórica de la región del Pato es la interconectividad en todos los sentidos. Estamos hablando de la vía, por ejemplo. También la comunidad del Pato espera que al finalizar la red eléctrica se termine la construcción de torres de comunicaciones, de internet y de telefonía celular. La presidencia del Senado se reunió esta semana con comunidades de Santander, Casanare y Antioquia en desarrollo de los foros territoriales que adelanta el presidente de la corporación, Juan Diego Gómez. Con el fin de escuchar de viva voz de los afectados y en el marco de los foros regionales, el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, ha recorrido varias regiones para visibilizar su problemática y encontrar una solución. Río Negro se ha convertido en uno de los municipios destacados de Antioquia debido a la dinámica económica que lo ha posicionado como zona logística y comercial de importancia para la región. Sienten que en Río Negro el gobierno tomó decisiones solo pensando en Río Negro y que no está pensando en La Ceja, ni en el Carmen, ni en La Unión, ni en Marinilla, ni en Guarda. Al final somos los mismos ciudadanos y el problema de movilidad traspasa las barreras de un municipio. A lo que el presidente del Congreso respondió: no cometer los errores que se han cometido en Cali o en Barranquilla, buscar la integración de un sistema estratégico en el que puedan participar en alianza público-privada o asociación los empresarios, los transportadores y la administración. Yopal fue la siguiente parada. Allí se analizaron los desafíos de la región en cuanto a la agricultura y las vías, su principal inquietud. Los intermediarios nos dan muy duro, porque no contamos con precios de sustentación en la producción agropecuaria. En estos momentos tenemos una mesa de trabajo permanente que se lidera desde la presidencia del Senado para hacer seguimiento a la implementación y reglamentación de la ley de insumos agropecuarios. Uno de los temas bandera del presidente del Congreso es el medio ambiente. Por eso se analizó el estado y cómo avanza la APP del río Magdalena. Y qué más que Barrancabermeja para escuchar a los voceros del río. Se aprobó en instancias de Cormagdalena cerca de 20.000 millones de pesos para la obra del muelle de Barranca y la obra de interventoría. Barrancabermeja es el epicentro de la navegabilidad. Toda la APP va a generar una posibilidad de 18.000 empleos en la ribera del río Magdalena. Creo que esto es una super noticia. La siguiente parada, Bucaramanga. Allí líderes y jóvenes explicaron la problemática y los avances frente al sector salud, donde la educación fue uno de los principales temas. Es un pedido que le hacemos al gobierno, al ministerio, para que amplíe los cupos en la formación del talento humano en salud. Están pidiendo muchos, pero digamos que hoy tenemos una cierta restricción en el país. Lo que hay es que abrir esa compuerta, permitir que ese modelo se pueda modificar o se pueda ampliar de una manera razonable para que podamos tener suficientes profesionales especialistas de la salud. El recorrido por esta semana terminó en Betulia, Antioquia, donde se escucharon a las víctimas del conflicto y se hizo un balance de la reparación, sus derechos y avances de los programas que los benefician. Todos estos testimonios serán condensados en un documento que será elevado al Gobierno Nacional. Además de robar sus bicicletas, los delincuentes han asesinado a varios biciusuarios en ciudades como Cali y Bogotá. La inseguridad en las bicirrutas exige más protección. La bicicleta se ha convertido en uno de los principales medios de transporte en el país. Según cifras de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, antes de la pandemia se registraban 360.000 viajes diarios en bicicleta. Ahora son 650.000. Pero el aumento de los viajes en bicicleta en ciudades como Bogotá y Cali no se ve reflejado en el mantenimiento de las vías, en la iluminación y en la presencia de policías que protejan a los biciusuarios, que en algunas ocasiones son atacados con arma blanca y de fuego. Los cruces, porque no hay tanto de biciusuarios como de conductores, no hay los cuidados respectivos para transportarnos. Algunas ciclovías están en muy mal estado. Los carros, las motos no respetan a los ciclistas, se los echan encima. Muchas personas son sometidas a delincuentes
que se esconden en los postes, en los puentes peatonales, y a mí ya me robaron una bicicleta. Según la Secretaría de Seguridad, en 2021 se registraron 8.806 casos de robos de bicicletas en Bogotá. Kennedy, Engativá, Suba y Bosa son las localidades con mayor número de hurtos. Ante este panorama, desde el Senado buscan establecer medidas para mitigar el número de casos. Vamos a presentar un proyecto de ley para buscar el registro nacional de bicicleta, que es muy importante, y desestimar que se puedan vender las partes en los diferentes sitios clandestinos de Colombia. Apoyarlos para que la seguridad en la vía sea mucho mejor, acompañamiento de la Policía Metropolitana en los recorridos, también garantizar señalización nocturna y sobre todo permitir que los biciusuarios puedan tener un sistema ágil en el caso de una emergencia. Recuerde que en Bogotá las autoridades habilitaron la página registrobicibogotá.movilidadbogotá.gov.co para que los ciudadanos registren sus bicicletas y esto les permita recuperarlas ante un posible hurto. Este 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Hoy les traemos la historia de varios pacientes que, a pesar de sus condiciones de salud, se dedican a quienes, como ellos, sufren las llamadas enfermedades huérfanas. Brian González tiene 33 años, de los cuales 16 ha padecido una enfermedad huérfana denominada POMPE. Esta patología afecta a la musculatura, entre eso está el corazón. Brian tiene hospitalización en casa, cada 15 días debe inyectarse una enzima para poder vivir y a sus 17 años llegó a pesar 27 kilos. Estuvo al borde de la muerte, todo por un mal diagnóstico. Desahuciado completamente, no me hacían terapia, con un tratamiento errado. Y eso es precisamente lo que padecen quienes tienen una enfermedad rara, pues no cuentan con el suficiente respaldo para hacerle frente a las casi 7.000 patologías de este tipo que hay en el mundo. Es importante que los pacientes, y no solamente los pacientes, sino sus familias y los cuidadores tengan apoyo psicosocial, que tengan acceso a una educación inclusiva. En Colombia, según registros oficiales, alrededor de 68.000 personas tienen una enfermedad huérfana o rara. Sin embargo, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras advierte que podrían ser al menos 1 millón de colombianos con esta condición. Hay jóvenes de 17, 18 años que ya tienen trasplante de cadera, entonces hay impotencia. Para darle mayor apoyo a esta comunidad y a sus cuidadores, en el Senado avanza una iniciativa. Resaltar la existencia de este tipo de enfermedades y buscar beneficios dirigidos a esa población, que en muchos casos es población en condición de pobreza y pobreza extrema o en condición de alta vulnerabilidad, y por supuesto requieren el apoyo de toda la sociedad. Este 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, de las cuales en Colombia se han detectado 2.198. Hasta aquí las noticias. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.